Buenos días. En nombre del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Centro para la Transformación Educativa Centre UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, les damos la bienvenida a la jornada del segundo día del Seminario Internacional Políticas Públicas para la Transformación Educativa y la Justicia Social en América Latina. Damos inicio al taller Asegurando el Bienestar Emocional en Escuelas Públicas, con el propósito de que expertos y líderes educativos puedan reflexionar sobre el impacto de la evidencia en los sistemas educativos de distintos países de América Latina, enfocados especialmente en las experiencias de Chile y República Dominicana. Saludamos a todos cuantos se unen a nosotros en este encuentro a través de nuestra sala virtual. A continuación, les presento a quien dirigirá nuestro taller Asegurando el Bienestar Emocional en Escuelas Públicas, la doctora Patricia Guerrero. Es profesora asistente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, psicóloga y magíster en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster y doctora en Sociología de la Universidad París 7 Denis Diderot. La investigación que realiza aborda el trabajo de docentes y directivos en los nuevos escenarios de políticas públicas. Tiene alto interés en revisar los procesos de reconocimiento, evaluación, salud mental y malestar docente, así como problematizar la noción de inclusión y vínculos director-profesor, profesor-estudiante, desde la perspectiva de la construcción de la normalidad a la diferencia. Guerrero enseña e interviene desde una perspectiva clínica del trabajo que utiliza la expresión artística y cultural para reflexionar cooperativamente sobre el cambio y la transformación en la sala de clases, en la gestión y en la política pública. Entre 2020 y 2022, en calidad de coinvestigadora, fue encargada de diseñar, implementar y evaluar el programa Sentirnos Bien, un plan que se basa en los niños como investigadores para potenciar la salud y el bienestar general de la comunidad educativa de una escuela pública de la región metropolitana de Chile. Recibamos a la doctora Patricia Guerrero en nuestra sala virtual. Hola, muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya me presentaron, en este minuto me encuentro, como verán aquí atrás, estoy en terreno, trabajando en un proyecto que me parece súper interesante, les voy a compartir un poco las bases de lo que se trata. Y atrás está el mapa de la Municipalidad de Santiago, y donde están localizadas las escuelas y a las escuelas que estamos pudiendo intervenir. Voy a compartirles un PPT para mostrarles cómo hemos estado interviniendo en el tema de la salud mental y de las escuelas. Entonces, voy a presentarles eso. Espero que se escuche bien, ya hicimos todas las pruebas. Bueno, les cuento lo siguiente. Lo primero es que mi presentación tiene que ver cómo asegurar la salud mental de las escuelas. Espérenme un poquitito, voy a ir. Ya, ahí sí. Cómo asegurar la salud mental de las escuelas y mostrarles que lo primero que hemos hecho es que trabajamos mucho con ergónomos y clínicos del trabajo y con Dominique Lullier, que es una profesora de Francia. Y una de las cosas que me pregunta ella bueno, ¿qué van a entender por salud mental en el trabajo, ¿no? Para poder asegurar la salud mental. Y una de las primeras cosas que nos damos cuenta es el tema de que tenemos muchas definiciones muy, muy amplias de salud mental. Entonces vamos a entender la definición de la OMS como un primer horizonte, que se las voy a mostrar después, pero la salud mental en el trabajo también la vamos a entender como la satisfacción y el reconocimiento de un trabajo bien hecho, como algo que contribuye al bien común, ¿no? Como algo que sirve. Y la salud mental como la satisfacción de necesidades psicológicas básicas. Aquí hay una teoría de las necesidades psicológicas básicas que hablan de 3 necesidades que uno tiene que cumplir en el trabajo,
que es desarrollar sus propias habilidades o sus propias competencias, conexión con la comunidad y autonomía para decidir sobre el propio trabajo. O sea que si se cumplen estas tres necesidades psicológicas, estaríamos teniendo un trabajo de salud. Esto lo está investigando un estudiante de doctorado de manera cuantitativa y nosotros lo que les voy a mostrar aquí es más bien la investigación que tiene que ver con la intervención, es una investigación-acción o yo le pondría más bien una investigación-intervención colaborativa, ¿no? Entre la universidad y las escuelas. Entonces, aquí les muestro la definición del Ministerio de Salud, inspirada, por supuesto, en la Organización Mundial de la Salud, que es como esta idea de la capacidad de las personas para interactuar entre sí, para promover el bienestar, para el desarrollo óptimo de sus potencialidades cognitivas, afectivas, relacionales. Aparece el tema de las logras, los metas individuales, colectivas, como ven, es muy amplia. Entonces, por eso tuvimos que acotar nosotros, bueno, ¿qué vamos a entender por salud en el trabajo? Esto lo estamos haciendo en la Municipalidad de Santiago, a través de la Dirección de Educación Municipal en Santiago. Y es un proyecto que se hace en colaboración de mi equipo que tengo en la universidad con el equipo que tienen aquí en la municipalidad. Yo trabajo 7 horas acá a la semana tratando de construir un proyecto y un modelo de salud laboral, que después de un año ya tenemos bastantes luces. Entonces, la otra cosa que es que vamos a entender por trabajo. De aquí nos inspiramos mucho en las teorías vygotskianas del trabajo, en que distinguen el trabajo del empleo. El empleo es la noción de por qué es lo que a ti te pagan un trabajo, como cualquier otro que puede ser en algo que te guste o no te guste, pero el trabajo es algo que tiene una centralidad en tu vida. Entonces, para nosotros entendemos que para los docentes, los y las docentes con los que trabajamos, eh, su trabajo es una actividad y en el sentido desde la ergonomía hablamos de actividad en esta actividad que uno es, esto que es importante, donde existe el trabajo real, que es aquello que hago, que es lo que verdaderamente realizo, con la noción de tarea. La noción de tarea es algo prescrito, es lo que me mandan. La ergonomía es esa distinción y la idea es que la actividad y la tarea sean lo más cercanas posible porque si no se produce mucho sufrimiento. Lo vamos a ver más adelante. Entonces la idea es que tenemos trabajo real y trabajo prescrito. La tercera idea es que el trabajo es central para la constitución subjetiva y también para la sociedad. O sea, aquí nosotros traemos a los autores como Axel Honneth, como Christophe de Jure, como incluso Judith Butler, que dicen que uno se constituye en la participación comunitaria, donde el trabajo es una de esas participaciones. La otra idea que es clave en el programa es que el trabajo es un lugar para encontrar sentido a lo que estudié y el trabajo es un lugar donde uno siempre se encuentra con otro. Esto es como de todas las definiciones de trabajo que están en un libro de Marianne Dujardin, que es muy interesante, aparece esta idea de identificar qué es lo que uno va a entender por trabajo cuando va a hacer una intervención de salud en el trabajo. O sea, tenemos salud en el trabajo y con una definición de trabajo y salud en la ¿Y qué entendemos por salud? Si se fijan en el fondo, para asegurar la salud mental en el trabajo, es que tenemos que tener súper claro qué vamos a entender por salud mental y qué vamos a entender por trabajo. Entonces, seguimos avanzando en esto y en el programa al principio le llamamos programa de bienestar educativo, o sea, de salud laboral. Pero resulta que nos dimos cuenta que en realidad los niños y los estudiantes, las estudiantes son súper importantes en em, cómo un profesor tiene su tarea. Y es distinto que los médicos que tienen pacientes que no están todo el rato ahí, ¿no?
hay pocas profesiones que sus comillas beneficiarios están tanto rato en contacto con uno. Entonces nos dimos cuenta que no íbamos a hablar solo de salud laboral, sino de bienestar educativo, en el sentido que había que incluir a los y las estudiantes para poder pensar un modelo de salud laboral donde los profesores y las profesoras y los asistentes de la educación y los directivos pudieran estar como contentos en su trabajo. Si los alumnos no están contentos o si los alumnos no colaboran en esto, era muy difícil. Entonces le cambiamos el nombre y le pusimos ya. Vamos a hablar de bienestar educativo, aunque lo que está a la base es la idea de la salud laboral. Entonces, la salud laboral tiene dos partes para nuestro programa. La salud mental laboral cognitiva, que le llamamos, que es esto que tiene que ver con cómo hago para hacer bien lo que me piden, y la salud emocional, que es cómo me siento con lo que hago, donde se acuerdan que les había hablado de la actividad y la tarea. La idea es que no existe una brecha tan grande entre lo que me prescriben y lo que realmente hago. Entonces, esa atención está siempre presente. Entonces, la primera tarea que vimos fue, chuta, ¿qué es hacer bien el trabajo para Chile? Y aquí en Chile tenemos un problema bien grande, es que nosotros empezamos con la tendencia mundial de los años 2000 de modernización del Estado, en que UNESCO y la OECD se juntan y dicen, bueno, vamos a darle prioridad a la calidad de la educación, ¿cierto? Que quién se podría oponer a algo así. Pero el tema es que la calidad las empezamos nos puso en una tarea de qué es la calidad y cómo la medimos. Y en el caso de Chile, nosotros nos pusimos muy, muy, muy exagerados. De hecho, en un informe de UNESCO del 2017 que dice rendir cuenta, dice que tal vez el sistema educativo con más rendición de cuenta es Chile, en el sentido de que nosotros tenemos una medición bien exhaustiva de nuestra calidad, pero que está pensada fundamentalmente con una medición de un 70% en función de lo que tenemos en las pruebas estandarizadas. O sea, una escuela es evaluada si está bien, si hace bien su trabajo en función de cuánto puntaje sacan los niños, ¿no? Cuántos conocimientos y habilidades es posible medir. Entonces, y el otro 30% son los indicadores de desarrollo personal y social. Entonces, el hacer bien el trabajo está muy influido con poder rendir buenas pruebas estandarizadas, que no necesariamente dan cuenta de lo que significa la calidad, ¿no? Entonces, la siguiente. ¿Qué hicimos en la municipalidad? Dijimos, bueno, vamos a tener que contrarrestar esta idea tan estandarizada de lo que es un buen aprendizaje y cambiamos la noción de calidad a la noción de aprendizaje integral. Dijimos, la noción de calidad está muy asociada a la lógica como de la medición, entonces vamos a decir, bueno, contamos con eso, pero además, ¿qué eso es lo que para esta comuna es hacer bien un trabajo? Y se hizo un programa participativo en marzo del 2022 y con todos los profesores y profesoras y armamos una definición de lo que sería para esta comuna hacer bien su trabajo, qué aprendizaje al que queremos llegar. Entonces, dijimos que era una experiencia de internalización y generalización de un constructo personal y colectivo mediado por la comunidad, gatillado por la motivación y en la que se involucra la emoción, así como las movilizaciones de conocimientos, comprensiones holísticas y críticas, y saberes contextuales conducentes a nuevos aprendizajes. Esta experiencia busca relacionar la educación con la sociedad en cuanto a educación para la vida y su transformación desde la finitud y la trascendencia de esta. Se fijan, es un concepto bien interesante, como muy bonito, y además dijimos, bueno, ¿cómo esto se traduce en qué es lo que necesitamos? Necesitamos todas estas cosas, participación, educación ambiental, territorio, y todas estas cosas empezamos a ponerlo dentro de nuestra política pública. Entonces nosotros desde el área de bienestar dijimos, ¿qué vamos a hacer nosotros para ayudar a este programa?
y nos dimos cuenta que han aumentado exponencialmente las licencias médicas. Entonces, miramos el trabajo, bueno, nosotros ya esto lo partimos en 2022, y empezamos a mirar los primeros documentos de OIT después de la pandemia, o cuando estábamos terminando la pandemia, y empezamos a ver por dónde iban las ideas que estaban dando a las instituciones para volver a estar juntos, ¿no? Y volver a la presencialidad. Entonces, estas ideas las buscamos y nos dimos cuenta que nuestro programa de salud tenía que tener tres áreas. Primero, un área de bienestar y cuidado en el trabajo, como todo el tema de hacer mejores, de tener de hacer comunidad, ¿cierto? Que teníamos que apoyar a las personas que estaban con problemas de salud mental, o sea, gente que estaba con problemas para asistir a a la institución, que tenía muchas cosas que hacer, que estaba con licencias médicas a repetición. Y además la prevención de los riesgos psicosociales, que esto era del Ministerio del Trabajo. Entonces, en nuestro equipo de bienestar armamos, hicimos estas tres áreas que después fueron las que la OIT promociona, ¿no? Y la OMS, la OIT y la Organización Internacional de Trabajo y la OMS dicen tienen que dedicarse a estas tres cosas. Entonces, con un amigo canadiense que nos ayudó también a pensar estos temas, nos dice, no, miren, si la metáfora es la de la pecera, cuando sale una persona por problemas de salud mental, vuelve a la misma pecera que no ha sido oxigenada, ¿no? Entonces, necesitamos cuidar ese pececito que está con licencia médica, por supuesto fuera del lugar, pero tenemos que oxigenar la pecera para que no se nos sigan enfermando. Entonces, pasar de esta pecera así, que hay que cambiar el agua cada rato, una pecera oxigenada, o sea, una institución sólida que cuide la salud. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a inventar un programa de malestar? Yo creo que lo primero es importante que hay que escuchar el malestar. Yo les cuento que cuando recién llegué a hacer estas 7 horas a la comuna, justo me toca el día en que tuvimos una experiencia muy seria de violencia de las estudiantes que, radicalizadas políticamente, ellas vienen a exigir que esta nueva administración cambie todos los problemas que ellos han tenido hasta este momento. Salas de clases malas, baños muchos malos baños, mala comida. Y cuando llegamos, ellas nos destruyen nuestras oficinas. Entran en una turba y rompe todas las oficinas. Entonces fue bien violento y además a uno de los compañeros le pegan a otra turba de chicos que también estaba manifestándose, lo, lo, lo dejan inconsciente. Entonces el nivel de violencia de esta comuna y de malestar y radicalización es muy serio. Entonces, si bien se tomaron todos los resguardos y se trató de buscar a los responsables, efectivamente este malestar era muy grande. Entonces dijimos, aquí hay que escuchar este malestar de una manera clínica. ¿Y qué entendemos por clínica? Por esta idea de estar a la escucha del sufrimiento, con esta raíz clínica, que es estar a la escucha del que lo está pasando mal. Entonces, nos asociamos con la unidad de recursos humanos, salud y bienestar, éramos 2 personas y recursos humanos son más. Entonces nos asociamos con ellos y empezamos a fortalecer el protocolo de riesgos psicosociales que tiene nuestro país. Y junto con eso, el Ministerio de Educación nos dio un fondo para escribir cómo adaptar ese protocolo de riesgos psicosociales que se usan en todas las empresas del país, cómo adaptarlo a la realidad chilena. Entonces, los riesgos psicosociales es una orientación para abordar la salud mental, que es identificar qué procesos están en la organización del trabajo están enfermando a la gente. Va muy en la línea de esto de la pecera, cuáles son los tóxicos que tiene la organización que está haciendo que los peces se enfermen. Y eso también implica una revisión de la política pública también, evidentemente.
Entonces, este protocolo de riesgos psicosociales que se aplica a todas las partes de Chile, a todas las empresas, que es obligación y que es un protocolo bastante moderno, nosotros lo teníamos que aplicar. Normalmente en la mayoría de las municipalidades nosotros ya lo habíamos aplicado, pero la gente una vez que diagnostica tiene que comprometerse con ciertas medidas. Y el tema es que en general lo que hace la mayoría de las municipalidades es que prefieren pagar una multa por no aplicar las medidas en vez de hacer las medidas. Nosotros dijimos, no, vamos a hacer las medidas, vamos a trabajar y vamos a mejorar las instituciones educativas. Entonces, este protocolo que tiene, usamos un instrumento que se llama ISTAS 21, que es un instrumento danés que diagnostica los riesgos de enfermarse y de estresarse de las instituciones. Ahora hay otro que se llama SEAL, que otro instrumento, pero que tiene más o menos la misma idea. Lo complementamos con un proyecto piloto que diagnosticaba con herramientas del teatro el malestar docente y de los asistentes de la educación y de los equipos directivos. Entonces usamos teatro foro y fotolenguaje y trabajo con dibujo, en el sentido de que la gente pudiera en dos instituciones elaborar cuáles eran sus dificultades y pudieran decirnos cuál era ese malestar que estaban viviendo. Con esa información de esos dos escuelas pilotos más entrevistas, creamos un tablero que se llama Nadie queda afuera, que es como un juego de mesa. Ahora les voy a mostrar. Es un juego de mesa donde nosotros diagnosticamos el malestar con unas tarjetitas y después de los datos que tuvimos del cuestionario, o sea, después de los datos del tablero, hicimos un cuestionario. De esa manera, como está el mapa, aquí atrás llegamos a diagnosticar a todas las instituciones de nuestra comuna, que son 44. Jardines infantiles, escuelas en las cárceles, llegamos a todos, todos, todos. Ahí está el cuestionario de Nadie queda afuera. Cada una de las tarjetitas que tienen ahí em, tienen que ver con malestar en torno al agotamiento emocional, ¿ya? Porque nosotros tenemos dos indicadores altos en la comuna. Una es el agotamiento emocional, que es como el tema de estar cansado de los vínculos, y el otro es la doble presencia. Ya la doble presencia, que es esta idea de la dificultad para compatibilizar casa y trabajo. Entonces, fundamentalmente con el vínculo, nos empezamos a hacer este tablero. Pero como verán aquí, el vínculo lo vimos en qué problemas tenían con las autoridades en el vínculo, que también nos habla mucho del problema de los liderazgos, entre pares, con los apoderados, el vínculo consigo mismo, cómo están los profes, y las profes y los asistentes de la educación. Hicimos un tablero para directivos, uno para asistentes de la educación y uno para profesores. Aquí Romina Díaz, que es estudiante ahora del máster allá en Francia, en París 7, donde mismo yo estudié, ella me ayudó mucho en armarlo y además ella lo aplicó en todas las escuelas. Pero además dijimos, bueno, aquí está el típico vínculo que es con cada estudiante, con el grupo y con el conocimiento. Aquí dijimos también en el profesorado hay un vínculo con el conocimiento. Una vez que cada profesor seleccionaba dentro de las tarjetas cuáles eran las más importantes, los vínculos más difíciles que tenía que seleccionar 6, se votaba con botones para mostrar cuáles eran los más recurrentes. Entonces, uno tenía 6 botones y votaba votaba por las tarjetas propias y por las de los compañeros. Esto era súper cortito, se demoraba 45 minutos, y después la segunda parte era cuáles eran las causas de esto. ¿Cuáles eran las causas de que teníamos tantos problemas con las autoridades o con los estudiantes? Y lo que más salió fue, bueno, problemas en varias áreas, pero fue un tema muy interesante de ir viendo cuáles eran sus problemas y cuáles eran las causas, porque a lo que nos interesaba a nosotros eran causas sociales, organizacionales, individuales, y para eso usábamos los POSIT. ¿Qué nos salió de estos resultados? Hicimos un análisis
temático reflexivo, y lo que nos salió fueron 4 temas súper importantes. Uno fue el respeto y cuidado de todos y todas, que teníamos muchas faltas de respeto y muchos problemas vinculares entre pares, muchos rumores, muchos problemas de como de una convivencia básica que se había perdido y que por eso las y los estudiantes estaban tan enojados. Ellos estaban todo la gente con la sensación de falta de respeto y que se traspasaban los límites, de falta de cuidado entre todos y todas, como que no había como ese tema de estar atento a lo que le pasa al otro. Una segunda tema era la interculturalidad, porque de repente esta comuna que tenía antes casi pura población chilena, la población que viene de otros países se ha instalado en esta zona, entonces de repente tenemos muchos acentos, hasta 7, 8 nacionalidades en cada comuna, en cada escuela, y eso es un desafío también. Y lo tercero es el trabajo de inclusión, que con la ley de inclusión que nosotros tenemos, estas escuelas no pueden seleccionar. Antes la comuna se caracterizaba por poder seleccionar a los mejores estudiantes de todo Santiago. Y con la ley de inclusión ahora es aleatorio. Entonces, los estudiantes es por un sistema de sorteo en las escuelas que quedan, ellos ponen 3 preferencias, pero quedan donde sea. Entonces, el público cambió. Ya no pueden seleccionar a los niños mejores, de mejores resultados, no se puede seleccionar a las familias que las escuelas querían. Y entonces eso genera como una idea de que antes era mejor, ¿no? Y no, ahora tenemos el desafío tan bonito de la inclusión y de tener unas salas más diversas. Y por último, algo que aparece muy grande es la democratización de las escuelas. Las escuelas son autoritarias, tenemos poco trabajo a nivel de liderazgo y que está enfermando mucho a la gente. Entonces dijimos, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el escenario político. Es en esta institución, en esta situación en la que nosotros trabajamos, con alta estandarización, con inclusión, con mucha dolencia, pero también con la idea que podemos construir una nueva educación. Y confianza en el profesorado que quiere reencontrarse con el sentido del trabajo, con la conciencia que se necesitan espacios para trabajar colectivamente y con un trabajo que hacer en torno al vínculo. Entonces, ¿qué nos ayuda? El contexto político. Tenemos 2 documentos súper importantes de nuestro país, que son el Plan de Reactivación Educativa del 2023, el Cambio de Paradigma del 2022. eh, Tenemos además la salud mental y los informes de la OIT, que ya les conté lo que trabajaba, y sobre todo este informe de UNESCO que dice, hay que pensar otra cosa, lo que estábamos haciendo, hay que reimaginar nuevos futuros. Entonces nosotros nos enganchamos y dijimos, imaginemos lo que queramos". Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un programa que tenía 3 patitas. La primera es el aprendizaje integral, que es esta idea de que cualquier cosa que vayamos a hacer en salud tiene que transformar la actividad concreta. O sea, no basta con hacer talleres de autocuidado en que la gente esté junta, que por supuesto son buenos, sino que necesitamos hablar de cómo hacer bien nuestro trabajo, porque para nosotros la noción de trabajo y de salud es sentirse satisfecho con lo que hago. Entonces, ese aprendizaje integral, mejorar los aprendizajes, nosotros tenemos un currículum súper extenso, entonces nuclearizar el currículum, hacer conversaciones sobre didáctica, hacer conversaciones sobre qué y para qué enseñar, ha sido súper importante como programa de salud. Por supuesto que ese no lo hago yo, sino que lo hacen los profesores de nuestro equipo. Por cada escuela tenemos un profesor que es asesor del área curricular de la escuela y que participa en el equipo de salud. Él hace sus actividades independientes, pero efectivamente tratamos que sus actividades eh, que tienen que ver con mejorar el aprendizaje no, sean siempre que les muestren a los docentes que cuando hacen eso, cuando se ponen a trabajar colaborativamente, ellos pueden
y mejoran su salud y su bienestar, le encuentran el sentido al trabajo. Por otro lado, tenemos otro encargado que es de convivencia democrática, que es el que se dedica a trabajar todo el tema de liderazgos. Tenemos un programa de liderazgo participativo y democrático, donde los programas de mejora de la escuela están centrados en abrir espacios de democracia al profesorado y a los asistentes de la educación para que puedan decidir los destinos también de la institución y que no sea solo la estandarización lo que los guíe, sino que sean los desafíos que tenemos para nuestra escuela, la escuela que tenemos hoy en día. Ellos también participan en nuestro programa de salud. Sus acciones, por supuesto, son independientes, pero vamos mostrándole a la escuela cómo esa democracia va tributando a la mejora de la sensación de bienestar. Después, un trabajo con comunidades inclusivas, y aquí es importante porque todo el tema de la inclusión es una de las cosas que genera mucho estrés en los profesores porque ellos tenían metodología para niños con unas notas muy buenas y ahora tienen que hacer otro trabajo. Han entrado además niños con necesidades educativas especiales, como se les llama en Chile la legislación, o también le llamamos neurodiversidad, y en el fondo tienen que rediseñar sus clases. Esta persona también está en nuestro equipo de salud, entonces él también ayuda a construir el bienestar. Y estamos nosotros, los encargados de salud laboral, que junto con Recursos Humanos implementa el protocolo de riesgos psicosociales y nosotros coordinamos todas las acciones y hacemos, por supuesto, algunas cosas de acompañamiento a directivos, y hacemos una atención que se llama clínicas del trabajo, en que hacemos 3 sesiones con los y las profesoras, en que les ayudamos a ellos, a aquellos que están más angustiados, a poder revisar su trabajo mediante una sesión de revisión de su historia de vida, en el entendido que los profesores hacen la práctica, tienen 14 años de práctica, en el sentido que estuvieron en el colegio 15 años o 14 años, y que además analizamos las problemáticas de su trabajo y vemos qué potencialidades tienen ellos de acción y qué necesitan que nosotros les ayudemos a trabajar con su autoridad. Entonces, tenemos como esas 3 cosas que son bien importantes y trabajamos todos juntos en un equipo. Cuando intervenimos en una escuela, el equipo está la gente que le llamamos encargada de lo operativo, de hacer mejor el trabajo y mejorar las condiciones, y aquellos que trabajamos más lo emocional o lo de la salud mental emocional, que somos nosotros los que armamos reuniones comunitarias y trabajos, pero van siempre de la mano con mejor. En la mañana, por ejemplo, se trabaja en torno al el aprendizaje y en la tarde se hace un trabajo, por ejemplo, de manejo del estrés, de primer auxilio psicológico y de otras cosas que van saliendo en las distintas comunidades. Entonces, yo traje una actividad con ustedes, que vamos a ver si nos resulta. Les voy a poner un link en el chat, y como no podemos interactuar mucho, vamos a ver si podemos interactuar de esta manera. Entonces, en el chat, uy, no sé dónde está el chat, a ver, chatear. Les voy a poner aquí un Jamboard. Los que tienen, yo creo, algún Gmail, si pueden entrar por ahí. Y puse algunas preguntas, porque después de esto yo les voy a mostrar el modelo que tenemos nosotros. Pero quiero que ver si alguna de las cosas, después de todo este trabajo de 2 años, armamos un modelo que estamos aplicando en varias instituciones. Entonces, voy a compartir mi Jamboard, voy a abrirlo. Parece que no pueden compartir no, no se puede meter nadie en el Jamboard. Voy a mirar ahí. ¿Habrá alguien que se pueda meter? La idea es que pinchen aquí
y digan a ver qué ideas se les ocurren a ustedes que creen que se podrían hacer en torno al liderazgo. ¿Hay alguien que se ha podido meter? Ay, sí, ya. Entonces, pinchan aquí y ponen cosas que ustedes creen que podrían tener que ver, qué cosas del liderazgo mejoran la salud mental, qué cosa, ahí después puse otras preguntitas. Aquí, después pueden poner la democracia en la escuela, qué instancias de participación. Miren, pueden apoyar aquí y sale una nota de SIDA, como un POSIT. ¿Qué cosas creen ustedes que son importantes en cuanto a la atención de los vínculos? Lo que se les ocurra, no es necesario, no todos van a poder participar porque hay gente que no va a poder acceder, pero sí hay gente que pueda decir qué cosas se les ocurren, ¿no? Como en torno al liderazgo, qué temáticas habría que ver para fortalecer el bienestar, qué cosas de la democracia en la escuela que tengan que ver con decidir sobre el propio trabajo, qué cosas de convivencia escolar creen que ustedes son importantes, qué cosas de vínculo. Damos unos minutitos, 2, 3 minutitos, cosas que se les ocurran cuando yo les hablo de esta salud, este programa, y qué cosas creen ustedes que podrían poner ahí. Los dejo 2 minutos metiéndose, más que escribir, más fácil la nota adhesiva que está aquí. Saludo, buena maestra Patricia. Al parecer es que no está habilitado la parte de edición porque dice que está bloqueado cuando intentamos escribir. Ah, ya, vamos a mirar, a ver, cualquier profesor. Ah, perfecto, editar. Eso, ahí tienen. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, disculpen. Voy a ir a buscar agüita que me dio sed mientras ustedes escriben, ¿ah? A ver qué están poniendo. Voy a mirar. Eh, los participantes, Empatía. los participantes pueden refrescar la página para que puedan acceder al link y ver que ya está actualizado. Alguien agregó más páginas, pero no importa. Las primeras son las más importantes. Alguien está poniendo aquí la empatía, ¿no? Que hay que tener empatía. Alguien más puso el liderazgo más colaborativo y gestión de las emociones. Si me pueden ir diciendo qué preguntas van saliendo para poder ir contestando en la medida que ustedes también vayan atención a la diversidad, súper importante. Acuerdos comunes, absolutamente. Comunicación fluida, confianza, libertad de expresión. Ahí se duplicó. Diálogo compartido.
sensibilización en el tema de las necesidades educativas especiales. NEAE, no conocía ese. Doctora Patricia, le comparto una pregunta que han hecho que dice que si Sí, puede vincular la situación económica y política de nuestro país con el bienestar o malestar de nuestras comunidades educativas. ay, sí. Bueno, una de las cosas que nos ha pasado es que tenemos estamos con una crisis económica media escondida porque tenemos mucho acceso a crédito, pero las cosas están muy caras y las familias y los niños están llegando con problemas económicos a la escuela, algo que no nos pasaba antes tanto. Entonces, junto con todas las otras cosas que están pasando, es que los niños llegan, por ejemplo, nos dimos cuenta en algunas escuelas que los niños estaban llegando con hambre a la escuela. Entonces el desayuno se da a las 10 en el entendido que es como una colación pensando que ya tomaron algo en su casa. Entonces todas esas cosas uno se da cuenta que hay que adelantar la comida, ¿no? Y el desayuno es el desayuno, no es la colación. Entonces es lo que van a comer nuestros niños. Entonces esas cosas también uno tiene que empezar a conversarlas, ¿no? La otra cosa es que hay como una sensación de malestar en las escuelas también, eh, como una sensación de inseguridad, ¿no? Y de que no les están cumpliendo lo que necesitan. Yo creo que eso ha sido bien, bien complejo. Mira, vamos viendo diálogo compartido. Otra pregunta dice, ¿cuál es el impacto de burnout en en el deterioro de la salud mental del docente? Sí, bueno, tenemos mucho burnout, po. Estamos con bastante burnout. Miren, las cosas que aparecen son trabajo en equipo. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar a lo que llegamos, ¿ah? Porque responde también a las preguntas. Voy a abrir mi modelito. A ver, aquí está. Se los voy a compartir. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Es que, bueno, todo esto además está documentado, los estudiantes del doctorado, para este modelo que en el fondo lo construimos con las comunidades, a partir de los datos que encontramos, porque llegamos a las 44 comunidades y con una tasa bien alta de respuesta. Entonces, ¿qué hicimos con los estudiantes? Es que armamos esto de las pistas teóricas y empíricas para un modelo de bienestar educativo. Entonces, voy a esperar, denme un segundo. Ya, aquí está. Ve la infografía, ¿no? Eh, hicimos una infografía y esta se la hemos pasado a todas las escuelas, que tiene estas temáticas. Dijimos, ya, ¿cuáles son los ejes? Por eso se los ponía. Del, a ver, déjenme un cachito. Tenía, ahí sí, esta se ve mejor. Ya. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar? Primero, dijimos ya, ¿cuáles son los estilos de liderazgo? ¿Cuál es la convivencia que vamos a tener? Y trabajamos estos cuatro ejes, dijimos, un modelo de convivencia escolar, o sea, un modelo de salud y bienestar en la escuela, tiene que tener ciertos estilos de liderazgo con cierta forma de convivir democráticamente, con ciertas ideas sobre convivencia escolar y con cierta forma de cuidar los vínculos. Entonces, lo primero que dijimos es que no vamos a hablar de salud laboral, sino de bienestar educativo, que esto es lo que les decía que comprende que hay un vínculo entre el mundo adulto y el estudiantado. Todo esto que hablamos está centrado en la literatura,
que tenemos un paper que estamos sacando, pero además está centrado en la experiencia, ¿no? De nosotros, que se correlaciona con la experiencia, con la literatura que encontraron los estudiantes, mis estudiantes de doctorado, que están haciendo tesis en estos temas. Entonces aquí tenemos las nociones de salud mental que yo les había mostrado. Cada profesor de la comuna tiene este trabajo. Entonces, aquí es importante porque el burnout como estrés laboral crónico eh, lo entendemos como la imposibilidad corporal y psíquica de un individuo de enfrentar las demandas encomendadas. Y entendemos que nuestra comuna, y por eso le contesto la pregunta, tiene un estrés alto. Y que si bien es responsabilidad del individuo promover su propia salud mental y física, resaltamos la idea de identificar las causas que nosotros, en nuestra forma como estamos organizando el trabajo, podemos mejorarlo a partir de conceptos como la democracia y el reconocimiento. Porque nos dimos cuenta a partir del diagnóstico que haciendo eso nos iba a salir mejor nuestro trabajo. Entonces, empezamos la convivencia democrática y dijimos, ya, ¿qué temas? ¿Cómo lo vamos a hacer para entender la democracia para esta comuna? Lo primero es que para esta comuna es importante que la democracia sea entendida como hacer buenos consejos escolares e instalar la normativa que ya tiene, que tiene Chile. Y por otro lado dijimos, ya, ¿en qué temas es necesario la democracia? ¿Es necesario para saber cuánto papel higiénico compramos? No, ahí no necesitamos espacios democráticos. Necesitamos la democracia para esta comuna tienen que ser relevante en tres temas. Uno, en el diseño y la mejora de la infraestructura de los espacios escolares. Si se acuerdan cuando yo les contaba que venían las chiquillas y que nos rompieron nuestras oficinas de rabia por su infraestructura, necesitamos involucrarlas a ellas y a ellos dentro de esta mejora, ¿no? Que ellos se sientan parte, que digan cómo, que podamos hacer trabajo voluntario de los más grandes a los más chiquititos, que ahí se juegue la democracia. Después, fortalecer la contextualización del currículum. ¿Por qué y qué enseñar? Eso es un tema democrático relevante y que fortalece tremendamente la salud mental. Porque, como lo decíamos, en cuanto a necesidades psicológicas básicas, fortalece la autonomía en el trabajo. Si bien no puedo decidir mucho sobre mis tiempos de trabajo, sí puedo decidir qué hago en ese tiempo que estoy ahí. Y eso se hace colectivamente, porque si yo decido hacer algo, tengo que hacerlo con otros, y por eso es tan importante que sea democrático. El manejo de la tecnología en la escuela. ¿Qué hacemos con los celulares de los niños? El profesor A se los quita, el profesor B los usa, el profesor C no le importa y hace su clase. No, pues tenemos que estar todos de acuerdo. Y por último, también la evaluación de qué vamos a entender por una tarea buena, cómo el aprendizaje integral del modelo comunal se traduce. Y entonces, y por último, espacios de democracia y participación han sido promovidos por la literatura como espacios para el avance y la búsqueda de la calidad. Después, la convivencia escolar, identificamos tres focos. Lo primero es una pedagogía de la convivencia, que es el manejo del estudiantado, las pautas de interacción, las formas de comunicación, o sea, todo el trabajo que hay que hacer en el aula con esta nueva aula, ¿no? El DUA, EPA, todo nos sirve aquí para mejorar las pautas de comunicación. Armar un equipo de convivencia escolar entre inclusión, eh, el encargado, el psicólogo, el orientador. Nosotros tenemos hartos profesionales de apoyo, incluso fonoaudiólogos, a ayudarnos. Nosotros en esta comuna estamos llenos de universidades, entonces articularnos con el salud, con las redes de protección de la infancia, con las universidades, la atención y coordinarnos con el trabajo de inclusión. Y la atención a los vínculos es trabajar la socioemocionalidad de manera colectiva. Y aquí no la alcanzo a mover, pero es importante contarles que aquí, por ejemplo, tenemos un estudiante de doctorado trabajando el tema de cómo abordar los temas difíciles como la violencia con los estudiantes de manera socioemocional, pero también pedagógica en el área de aprendizaje para la ciudadanía. Y el cuidado de los trabajadores con licencias médicas prolongadas. Cada una de estas dimensiones se pone en un cuadrito, así muy concreto, nos juntamos con la escuela y decimos ya,
¿qué podemos hacer para mejorar esto que usted tiene mal? Porque cada una de estas cosas se transforma en un indicador que junto con las mediciones y listas nos permite llegar. Nos juntamos con el director y decirle ya, ¿qué es lo que podemos mejorar? Llevamos 2 pilotos porque implementar esto es súper caro y es muy complejo. Entonces, partimos con 2 escuelas que nos ayudaron a hacer el tema de la identificación y ahora tenemos 4 instituciones más que estamos trabajando vamos a trabajar durante todo este año con una medición pre-post de cómo impacta en la salud y en la disminución del sufrimiento y del malestar eh, al implementar este modelo que es construido desde la teoría, pero por supuesto desde todo el conocimiento que tenemos de nuestra comuna. Eso, a ver cómo está nuestro Jamboard, qué cosas ustedes fueron poniendo. Trabajo en equipo, la colaboración, la cooperación es súper importante. Como les decía, nuestro modelo es a la base. Nosotros, si no es entre todos, no es mejor no hacerlo. Con diálogo, con trabajo con inclusión, con democracia, con comunicación fluida. eh, Eso. Dudas, preguntas, nos quedan unos minutitos. Sí, tenemos algunas preguntas por el chat. Dice que si habrán cambios en relación a la medición estandarizada. Y entre paréntesis colocan el CINCE. Ah, no, no se ve posibilidad. No, no hay acuerdo. No hay acuerdo en eso. Hay una, pese a que muchos países han eliminado eso, aquí en Chile hay como, yo digo, hay una cuantofrenia. Es como una enfermedad de la medición. Esto cuando uno, yo soy psicóloga y en el psiquiátrico habían unas personas así como con una wincha. Yo tengo la impresión de que nosotros tenemos esa enfermedad de la medición, creyendo que si uno mide, eh, va a tener más acceso. Y además el problema no es la medición, aquí en Chile son las consecuencias de esa medición. Las escuelas son clasificadas, y cuando uno instala un programa de bienestar, un poco tiene que lidiar con eso, ¿no? Hablamos de ser bilingües, de ya hay que cumplir lo que se pide, pero por otro lado hay que privilegiar estas herramientas del bienestar también. Ahora, en general, cuando los profesores se ponen a trabajar cooperativamente sobre su propio trabajo, en general los indicadores suben. El problema es que no suben siempre como pide la política pública, uno tiene que subir. Y claro, hay veces que uno llega a un tope, ¿no? No sé si alguien decía lo de las condiciones socioeconómicas. Por supuesto, estudiantes de sectores altos con grandes capitales culturales no pueden, no lo logran, digamos. O sea, no, es como tienen, así como por condiciones sociales, tienen mejores respuestas en estas pruebas. Por lo tanto, nosotros solo podemos hacer un universo como paralelo de reconocimiento. Y nos ha servido, ¿ah? Ha sido, pero es como un universo paralelo. Además, en esta comuna, aquí te dan un premio por excelencia y ya no tiene nadie premio por excelencia. Muy bien, vamos ahora a ver una última pregunta para ir cerrando lo que es este taller. Pregunta Yolanda, justamente en relación a la medición, una futura carrera directiva, ¿qué de lo que menciona debería sí o sí estar considerado? ¿Y cómo se imagina una medición que pueda recoger este tipo de prácticas y habilidades? Mm, Mira, aquí lo que se está haciendo es que se están coordinando todos los instrumentos porque los directores de las escuelas tienen que llenar una cantidad de formularios enormes para mostrar la calidad de la escuela, el desempeño, el PME, todas las cosas, o sea, como tienen un montón. Entonces, lo que hemos organizado es que se armen esos tipos de instrumentos, pero que esos instrumentos estén coordinados con la visión que tienen que la escuela, con los diagnósticos de salud mental,
y que en el fondo puedan darle algún sentido a ese llenar formularios, ¿no? Y que puedan pensar, soñar su práctica más allá de los indicadores, porque lo más fácil es lo más fácil, pero también es lo más perverso. Es como, en 5 años, yo en mi desempeño voy a subir 50 puntos el SIMS, ¿ya? Y no hay otras ideas de mejora que no tengan que ver con la cuantificación. Entonces, yo creo que ponerse a pensar qué significa que mi escuela esté mejor en 5 años, o en 4 años que dura mi mandato, uno puede pensar en otro tipo de indicadores, ¿no? Como otras cosas que son importantes, como que aumente el bienestar, que mejoren, por ejemplo, tanto indicadores cuantitativos como cualitativos, ¿no? Que pueda, por ejemplo, tener mejores resultados en el ISTAS, que mi gente esté mejor, esté más contenta. Y programas de formación, yo creo que hay algo que tenemos que enseñarle a los directores de escuela y es cómo ser democráticos y que tienen que ellos analizar en sus contextos qué temas son necesarios que sean realizados en conjunto y qué temas no. Nosotros proponemos aquí 4 y que yo creo que lo del currículum, para mi gusto, es central en nuestra sociedad, porque nuestro sistema educativo chileno no sabe cómo él será el de los otros, gente de otros países, que es distinto. Nosotros tenemos muchos contenidos, entonces es muy necesario que para que las clases no sean tan agobiantes para los profesores y para los niños, porque en el fondo hay tanto que pasar que hay como esta idea de que cada clase yo paso un PowerPoint y muestro la materia, y en realidad es muy difícil eso. Entonces, mejor que lo hagamos integradamente. Y eso es súper importante. En eso no hay mucha formación tampoco, como en un trabajo curricular de integración, y se puede hacer y es muy bonito, y los niños lo pasan muy bien además. Y además, si se enferma un profesor, los niños funcionan autónomamente porque saben lo que les toca hacer. Entonces puede ir alguien a cuidarlo y decir, oiga, sabe que yo ya estoy en esto, ¿no? Entonces, en términos como de licencia médica, es súper útil, porque en el fondo hay una autonomía no solo del profesor y del grupo de profesores, es también de los estudiantes que están con su aprendizaje ahí, entretenidos en su aprendizaje. Alguien dice aquí, la función se diluye en lo administrativo y lo pedagógico socioemocional está minimizado. Sí, eso yo creo que eh, está siempre. Hoy un saludo a mi amiga Yolanda Gana. Gracias por la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Patricia por tan interesante taller sobre asegurando el bienestar socioemocional en la escuela pública. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes por estar atento y ser parte de este seminario internacional, Políticas Públicas para la Transformación Educativa y Justicia Social en América Latina. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Les voy a dejar el manual, que es muy bueno, que está disponible. Hay un curso en línea también, si alguien lo quiere tomar, también gratuito.